El Grupo Parlamentario Socialista presenta 3 enmiendas a esta moción que pretenden complementarla porque compartimos básicamente el sentido de la moción. Yo creo que se trata de intentar, no sé si la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno acabará entendiendo que este puede ser un punto de encuentro, probablemente no, a la luz de la experiencia de los últimos meses, pero en cualquier caso se trata de un intento de que la impotencia que ha manifestado el Gobierno, diciendo que al final no se va a crear empleo prácticamente en toda la legislatura, sea el lugar donde se instale al final la política en este país. No se puede pedir paciencia infinita ante el principal problema que tiene la sociedad española, que es el desempleo. Las 3 enmiendas van en la dirección de complementar lo que el Grupo de Convergencia y Unión plantea. La primera de ellas tiene que ver con algo que el propio Grupo Parlamentario de Convergencia presentó en el mes de septiembre del año pasado y que el Grupo Socialista enmendó, planteando que la eventual participación en ese incremento de la recaudación derivada del alza de los impuestos, del IVA, de impuestos especiales, también ahora con los temas de lotería, acabe compartiéndose con las comunidades autónomas, y lo que decimos se entiende que está recogido de forma tácita en el texto, pero queremos que conste de manera expresa, que se dedique a la financiación de la educación, de la sanidad y de la dependencia, tareas que les corresponden en función de sus competencias a las comunidades autónomas y a las que dedican en torno al 80% del gasto. La segunda de las enmiendas coincide efectivamente en proporcionar oxígeno a la economía para intentar salir de la situación que tenemos. Verdad que el anuncio hecho por el Gobierno, no concretado todavía definitivamente por la Unión Europea, de que se va a ampliar el plazo para alcanzar la convergencia fiscal, puede introducir algunas dosis más de oxígeno a la economía que permita mejorar la situación. Pero creemos que es insuficiente. Y junto a eso, aprovechando ese margen, creemos también que hay que abordar, y esta es la propuesta que hacemos concretamente en la enmienda, ir a la utilización de parte de lo que el Fondo del Rescate Bancario puede permitir. De los 100.000 millones de euros se utilizaron 40.000 millones. Creemos que al final la quiebra y la necesidad de una eventual recapitalización nueva del sistema bancario va a depender de que la economía siga deteriorándose. Por tanto, trataríamos de una manera preventiva de evitar que eso suceda, que haya más familias que tengan insolvencia sobrevenida, que haya más empresas que dejen de pagar, que se acabe trasladando al balance de los bancos y que, por tanto, haya que recurrir con más créditos de esa línea financiera a posteriori a curar una enfermedad cuando hay posibilidad de prevenirla. Ese es el planteamiento, que el Gobierno acabe negociando con la Unión Europea esa utilización de la línea abierta para el rescate bancario, insisto, para intentar que acabemos teniendo financiación para las pymes, para los autónomos y también para poder ciertamente apoyar a las familias y a las empresas. Y una tercera enmienda en la misma dirección. Ayer decía el ministro Montoro en una entrevista en un diario nacional que tenemos una recaudación global muy baja, que la presión fiscal es casi una presión que no corresponde. Decía literalmente, los tipos impositivos de las grandes contribuyentes son anormalmente bajos, impropios de un país desarrollado. Yo creo que es constatar un hecho, que la recaudación se ha caído en España entre el año 2007 y 2011 en 5,4 puntos del PIB, muchos miles de millones de euros, 54.000 millones de euros, que tiene que ver con el impacto de la crisis, pero que ciertamente no es que los tipos sean bajos, es que hay mucha gente que, teniendo que contribuir, no contribuye en la medida de lo necesario. Y, por tanto, parece que es imprescindible. El Gobierno ha tenido mucha prisa y mucha rapidez en el abordaje de muchas reformas. Sin duda, esta, que es imprescindible, tiene una extraordinaria parsimonia. Bueno, no corresponde la velocidad con la que el Gobierno encara esto con las manifestaciones que ayer mismo hacía el ministro. Es imprescindible que, efectivamente, acabemos recuperando parte del hándicap que tenemos, casi 8 puntos de diferencia respecto a la media de la Unión Europea. Datos de Eurostat del 2011, tenemos niveles de recaudación global similares a los que tienen Polonia e Irlanda
Letonia, Rumanía o Bulgaria. Hay que hacer un esfuerzo importante ahí y hay que hacerlo para que efectivamente los que pagan poco, para que la franja privilegiada de la población, que paga mucho menos de lo que debería, contribuya al sostenimiento de las cargas públicas. Señoría. Termino, señor presidente. Le introduzca equidad y, por tanto, globalmente, la capacidad de respuesta de la hacienda pública española, tanto para el sostenimiento de los servicios públicos básicos como para ser capaz de estimular el crecimiento económico, tenga suficiencia. Estas son las 3 enmiendas que proponemos y esperamos que el Grupo Parlamentario de Convergencia y Unión las acepte. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. De nuevo, yo lamento, escuchando al portavoz del Partido Popular, que efectivamente se pierda la ocasión. Podía haber sido también este un buen punto de encuentro para intentar reorientar algunas cosas que objetivamente están yendo mal. Desde luego, el corolario de todos los argumentos positivos que da el portavoz del Grupo Popular es, lamentablemente, un 27,1% de desempleo y un fracaso también en el objetivo que se había planteado el Gobierno como fundamental de reducción del déficit. Porque el señor Montoro, que es un aguerrido prescriptor de obligaciones para terceros, podía hacer también un pequeño análisis de cuál ha sido el éxito en su propio campo. Las administraciones locales han reducido el doble en términos absolutos que el Gobierno de la Nación, las comunidades autónomas casi 12 veces lo que ha reducido el Gobierno de la Nación y, en consecuencia, el tema no es irrelevante en términos políticos porque estamos hablando de fracaso de una estrategia que se había colocado, el elemento fundamental ahí, y, sobre todo, una consecuencia perversa cuando hablamos de comunidades autónomas y se les obliga a hacer ese extraordinario esfuerzo, porque de ahí dependen precisamente el sostenimiento de los servicios públicos básicos que afectan al conjunto de los ciudadanos. Y yo creo que al final hay una intención oculta por esa vía de acabar presionando más allá de lo razonable en el objetivo de reducción del déficit que todos compartimos, pero lo que no compartimos son los ritmos en absoluto, y la Unión Europea se ha equivocado y el Gobierno de España no ha levantado la voz cuando debía haberla levantado para tratar de cambiar la estrategia. No estamos en contra de la Unión Europea, no estamos en contra, lógicamente, de la reducción del déficit, estamos en contra de una estrategia que está asfixiando la economía y ahí están los resultados. Y cuando hablamos, como digo, de la comunidad autónoma, lo que estamos viendo es que al final se trata de deteriorar el conjunto de la prestación de servicios públicos básicos, seguramente con la aviesa intención de acabar generando el óptimo escenario para la privatización, tarea que naturalmente tampoco compartimos. Por tanto, el Gobierno tenía que plantear que efectivamente se puede discutir, y se puede discutir dentro de la Unión Europea, estrategias que están marcadas por la equivocación flagrante. La prueba de que hay que ampliar 2 años más, después de haber hecho revisiones anteriores, el objetivo no es más que la constatación de que efectivamente se ha planteado de forma errónea. El Fondo Monetario Internacional lo ha dicho en varias ocasiones. Estamos hablando supuestamente del impacto de los multiplicadores fiscales en un rango del 0,5. La realidad es que después parece que está entre el 0,9 y el 1,7, depende a qué países. España en la franja de no menos del 1,5 y, por tanto, eso es incompatible, radicalmente incompatible, y es el único caso en la Unión Europea donde la tasa de desempleo es del 27%. Y ese es argumento más que suficiente, no solo por el sufrimiento que genera a importantes sectores de la población, estamos hablando de más de 6 millones de parados, sino porque además es la vía para poner en cuestión los objetivos de cumplimiento del déficit. Menos gente tributando, menos recaudación, más gente insolvente, sin naturalmente tener voluntad de ser insolvente, más riesgo para la banca. En definitiva, estamos en un círculo vicioso de esa consolidación fiscal autodestructiva que no alcanza los objetivos que se propone. Cuando, en consecuencia, creemos que el Gobierno se equivoca y que podía tener capacidad de entender, y el grupo parlamentario que lo sostiene, la posibilidad de analizar las cosas para intentar buscar otra vía que sea más efectiva. Mañana, yo antes me refería también a la necesidad de luchar contra los espacios donde la gente instalada en el privilegio acaba exonerándose, al menos parcialmente, de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas. Mañana acaba reuniéndose el Consejo Europeo y entre los temas que van al orden del día está la lucha contra, supuestamente, la evasión de impuestos y los paraísos fiscales. Ciertamente también se hizo eso en la primera reunión del G20, después del 2008, aquella frase famosa de Sarkozy del el capitalismo se finía, hay que refundarlo. Bueno,
en 5 años no se ha avanzado prácticamente nada en la regulación de los mercados financieros y, desde luego, no se ha hecho nada en relación con los paraísos fiscales, ese refugio de los piratas del siglo XXI, donde se refugian para guardar su botín, con la connivencia del conjunto de los países que, pudiendo evitarlo, no lo hacen, porque esto no es un imponderable que la naturaleza ha colocado aquí y que es imposible de corregir. Se podía corregir y, por tanto, la lucha en ese sentido tiene que ser en el plano internacional y también en el plano nacional, porque a la postre lo que se deje de hacer ahí representa extraer la poca grasa que le quedan a los anoréxicos para seguir engordando a los obesos. Y creo que eso es una flagrante injusticia con el conjunto de ciudadanos que aspiran a tener una vida digna. Gracias, señor presidente.